En este video veremos que hay algunos compuestos que tienen más de un centro quiral. Bien, veamos las definiciones. Enantiómeros son moléculas cuya imagen especular no es superponible, o sea que todos los centros quirales son opuestos. En la naturaleza, solo un enantiómero es biológicamente activo. Como han visto en los artículos que les he enviado, el concepto de enantiómero de estereoisomería química es de vital importancia a nivel biológico, a nivel químico, a nivel farmacéutico, a nivel médico, ya que muchos medicamentos poseen estos centros quirales y solo únicamente un tipo de estereoisómero es el que es biológicamente activo. Bien, cuando tenemos más de un centro quiral, también hay dos tipos más de estereoisómeros y son los diastereoisómeros, que son todos aquellos estereoisómeros que no son enantiómeros, o sea que son superponibles al menos en un centro quiral. Los epímeros son estereoisómeros que difieren en la disposición de uno solo de los centros quirales. Bien, veamos algunos ejemplos. Identificar en los siguientes pares de compuestos si son enantiómeros, diastereoisómeros o epímeros. Bien, acá tengo las proyecciones de Fischer de dos compuestos, de la D-glucosa y de la L-glucosa. Lo primero que haremos es enumerar la cadena. Comenzamos enumerando en el grupo carbonilo. Y luego habíamos visto que en las proyecciones de Fischer cada vértice es un átomo de carbono, así que este es el 2, este es el 3, el 4, el 5 y luego el 6. De estos 6 carbonos vemos que el carbono 2, el 3, el 4 y el 5 son carbonos quirales, el 1 y el 6 no lo son. Entonces, este compuesto tiene 4 centros quirales. Lo mismo sucede en la L-glucosa, carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al igual que en el anterior, el 2, el 3, el 4 y el 5 son centros quirales. Veamos qué sucede en el carbono 2. En el carbono 2, ubiquemos nuestro grupo OH en la posición derecha. En cambio, en la L-glucosa está en la posición izquierda. ¿Qué sucede en el carbono 3? El grupo OH está a la izquierda y en la L-glucosa está a la derecha. En el carbono 4, en la D-glucosa, el OH está a la derecha y la L-glucosa está a la izquierda. En el carbono 5, el grupo OH en la D-glucosa está a la derecha y en la L-glucosa está a la izquierda. O sea que si yo tomo toda esta molécula y la coloco sobre esta, vemos que todos los grupos quedan completamente opuestos, o sea que no son superponibles. ¿Qué compuestos son no superponibles? Los enantiómeros. Así que este grupo o este par de compuestos, la D-glucosa y la L-glucosa, son enantiómeros. Son enantiómeros. O sea que todos los centros quirales no se superponen, quedan opuestos. Justamente la D-glucosa es uno de los compuestos que forman la sacarosa y es la denominada azúcar. Es sumamente dulce y la L-glucosa es todo lo contrario, no es dulce. Bien, veamos estos otros dos ejemplos, la D-glucosa y la D-talosa. Vamos a hacer lo mismo, enumeramos la cadena, siempre comenzando en el grupo carbonilo. Y veamos la diferencia en los centros quirales, que ya sabemos que son el 2, el 3, el 4 y el 5.
Entonces veamos, en el carbono 2 hay una diferencia. Vemos que el grupo OH en la D-glucosa está a la derecha, mientras que en la D-talosa está a la izquierda. Entonces ahí llevamos un cambio. En el carbono 3 están iguales. En el carbono 4 hay otra diferencia. Los grupos OH están opuestos. Y en el carbono 5 están iguales. O sea que esta molécula se superpone, pero no se superpone en todas las grupos, únicamente se superpone en dos grupos, en el carbono 3 y en el carbono 5. O sea que esta molécula no es completamente un enantiómero, ya que es superponible en dos grupos. A este tipo de compuestos se les conoce como diastereoisómeros. Diastereoisómeros, que son aquellos enantiómeros o aquellos estereoisómeros, mejor dicho, que se superponen en al menos en algunos centros quirales. Entre a eso se les conoce como diastereoisómeros. Veamos dónde sucedía en el carbono 3 y en el carbono 5. En esos hay superposición. ¿En cuáles no hay superposición? En el carbono 2 y en el carbono 4. Entonces vamos a colocar carbono 2 y carbono 4. En estos dos no hay superposición, entonces debido a eso se denominan diastereoisómeros. Si los 4 carbonos quirales no se superponen, son diastereoisómeros. Si únicamente 2 o más, pero no los 4 centros quirales no se superponen, se denominan diastereoisómeros. Bien, veamos estos dos ejemplos, la D-glucosa y la D-galactosa. Enumeramos nuevamente nuestro compuesto. Sabemos que estos 4, el 2, el 3, el 4 y el 5 son nuestros centros quirales. Igual en la D-galactosa. La D-galactosa es uno de los azúcares que encontramos en la leche, formando parte de la lactosa. Bien, veamos. En el carbono 2, si nos fijamos, el grupo OH está en la misma posición. En el carbono 3, el grupo OH también está en la misma posición. En el carbono 4, vemos que hay una diferencia. El grupo OH está en posición contraria, mientras que en el carbono 5 están en la misma posición. O sea que aquí solo uno de los centros quirales no es superponible. ¿Qué sucede? ¿Qué tipo de estereoisómero es cuando únicamente uno de los carbonos no es superponible? A estos compuestos se les denomina epímeros. Entonces, haciendo un pequeño repaso, cuando todos los centros quirales no son superponibles, se denominan enantiómeros. Cuando 2 o 3 centros quirales no son superponibles, se denominan diastereoisómeros. Y cuando únicamente uno de los centros quirales no es superponible, se denominan epímeros. Esos compuestos que hemos visto el día de hoy los verán con más detalle en la clase de bioquímica y ahí estudiarán nuevamente esto. Estos son monosacáridos derivados de aldosas, de aldehídos, y se les denomina aldosa justamente. Y son de los más conocidos, justamente la D-glucosa y la D-galactosa son los que forman la lactosa, que es el azúcar de la leche. Bien, hasta acá llegamos el día de hoy.